Dios les bendiga y Dios les guarde. Le habla su amigo y hermano Alan, siervo de Jesucristo. En este video estamos con la intención de traer la segunda parte sobre el tema que estuvimos hablando sobre el pecado que mora en nosotros. Entonces, sin mucho preámbulo, habíamos hablado de que el que permanece en él, el apóstol Juan hablando, no peca. Entonces el apóstol Juan está hablando sobre el que permanece en el Espíritu, el que permanece en la verdad de Cristo. Cristo le dijo a los judíos que habían creído en él, le dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y no solamente esto, sino que conocerán la verdad, y esa verdad los hará libres. Entonces el apóstol Pablo rectifica esto una vez más en el capítulo 4, versículo 21 de Efesios. Y dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Una pausa ahí, porque él dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Y no solamente esto, sino que conforme a la verdad que está en Jesús. Porque la enseñanza de Cristo, la enseñanza del Evangelio puro, va a engendrar y producir en nosotros libertad. Por eso Jesús mismo lo dijo, de que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: si ustedes en verdad han escuchado el Evangelio y han sido por él enseñados por el mismo Espíritu que da testimonio de Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está ¿qué? El cual está viciado con los deseos engañosos. O sea, el apóstol Pablo está tratando de decirnos a nosotros de que si en verdad hemos escuchado el Evangelio, si en verdad hemos creído, entonces tenemos la autoridad de despojarnos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Entonces él sigue hablando esto en Romanos 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí dice de que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza carnal, fue crucificada juntamente con él. Y no solamente aquí lo dice, sino que en Gálatas también habla de que con Cristo yo estoy juntamente crucificado, hablando el apóstol Pablo. Y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿por qué él dice que está juntamente crucificado? Y dice: ya no vivo yo, porque la vida de Pablo fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz. Cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando nosotros creemos en el mensaje de la salvación, estamos llamados a crucificar nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz, a identificarnos con la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que su vida fluya a través de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no soy yo, ahora es Cristo a través de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que se puede traducir cuerpo, lo que ahora me ven haciendo en el cuerpo, lo que ahora yo vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice, para que el cuerpo del pecado, versículo 6, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Solo aquel que se ha identificado con la muerte de Cristo, solo aquel que ha crucificado sus deseos, sus pasiones, su vida completa en la cruz juntamente con Cristo, ha sido justificado del pecado. Porque Cristo mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz para que pueda crucificar su vida así como yo la he crucificado, así como yo la he de crucificar. Entonces estamos llamados a entregar nuestra vida completamente a Él para que la vida de Cristo sea manifiesta a través de nosotros. Por eso en una ocasión dice Jesús: el que quiera salvar su vida. Muchas personas quieren guardar su vida. Muchas personas quieren vivir la vida como ellos quieren, tienen sus planes, tienen sus deseos, dice Jesús.
El que quiera guardar su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará, la ganará. Vamos a ganar la vida verdaderamente cuando entregamos todo, cuando nos despojamos totalmente de toda nuestra vida delante de Él. Entonces dice en el versículo 11, así también ustedes considérense muertos al pecado. No consideren el pecado en sus vidas, no consideren el pecado como parte de sus vidas, sino considérense muertos a esa manera de vivir. Y dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez lo dice, de que hemos sido muertos al pecado, hemos sido muertos a esa vida, pero vivos para Dios. Y en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que no dejemos que el pecado gobierne nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya a nosotros se nos dio autoridad para despojarnos de esa manera de vivir. En el libro de Juan, capítulo 1, a la altura del versículo 11 y 12, dice que Cristo a lo suyo vino y los suyos, hablando de su pueblo, no les recibieron. Mas a los que les recibieron, les dio potestad, que significa derecho y autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Ahora, a nosotros se nos dio un derecho de ser hechos hijos de Dios, pero está en nosotros si nosotros queremos ejercer ese derecho. En el mundo hay muchas leyes, hay muchos derechos, hay muchas cosas a nuestro favor, pero está en nosotros conocer cuáles son esos derechos y esas leyes para aplicarnos en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo de que no dejemos de ninguna manera que el pecado reine en nuestra vida. No dejemos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus deseos, en sus concupiscencias, que ahora tenemos la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios, que ejerzamos ese derecho. Entonces sigue hablando esto en el capítulo 8, a la altura del versículo 6. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de los deseos de la carne, el ocuparse de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo en mi carne, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, las cosas del Espíritu, es vida y paz. Aquí está haciendo un contraste, que hablamos de eso en el primer video, donde el ocuparse de la carne, el seguir los deseos pecaminosos de la carne, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, el ocuparse en lo que anhela Dios para nosotros, el ocuparse en seguir su palabra, en seguir su voluntad, es vida y paz. Entonces, en el versículo 13 dice, ¿por qué? Porque si viven conforme a la carne, morirán. Esto es muy importante porque Él está tratando de dar una advertencia a la iglesia. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y esto es una iglesia que había aceptado a Jesucristo, pero Él está tratando de enseñarles de que ya ahora que tienen al Espíritu, no dejen que el pecado reine en ellos, sino que vivan conforme al Espíritu. Y después dice en la segunda parte del versículo, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pero ¿por qué dice si por el Espíritu? Porque de la única forma en la que podemos hacer morir las obras de la carne es por medio del Espíritu. Es posible vivir una vida conforme al Espíritu de Dios. Él está tratando de decirnos a nosotros de que si por el Espíritu hacemos morir esas obras, si por el Espíritu hacemos morir esas obras pecaminosas en nosotros, viviremos. Y dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí Él está identificando los que están ejerciendo ese derecho, lo que ven ese derecho y dicen, ese derecho es para mí. El derecho de ser hijo de Dios, yo lo quiero para mí. Entonces dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios.
no los que son guiados por la carne, no los que son guiados por los deseos carnales de nuestro cuerpo, sino los que son guiados por Él. Entonces habla esto mismo en Gálatas, haciendo otra vez esta distinción. En el capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, donde dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque de la única forma en la que no vamos a satisfacer los deseos de la carne es andando en el Espíritu. La razón por la cual Jesús, en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, no cedió al pecado es porque siempre anduvo por el Espíritu. Si nosotros que tenemos el mismo Espíritu, la Escritura dice de que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la tumba mora en nosotros. Si nosotros vivimos según ese Espíritu, no vamos a ceder a los deseos pecaminosos. Vamos a vivir una vida piadosa delante del Señor. Vamos a vivir una vida apartados del mal, haciendo lo que le agrada al Señor. Entonces dice en el versículo 17, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una contrariedad, hay una lucha. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y dice en el 18, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que hacía la ley al pueblo era que le daba conocimiento al pecado. Entonces ellos, al tener el conocimiento del pecado, ellos eran atraídos por el pecado. Pero lo que el apóstol Pablo está tratando de rectificar aquí es que si nosotros vivimos por el Espíritu, si estamos haciendo las obras según el Espíritu, no estamos bajo la ley. No vamos a tener ese engaño de la ley que nos lleva al pecado, porque el deseo del Espíritu es contra el pecado. Entonces podemos ver que cuando vivimos por el Espíritu va a haber un fruto que va a emanar de nosotros. Va a haber algo que naturalmente va a salir de nosotros. Dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para aquel que vive conforme al Espíritu de Dios, no hay ley que lo reprenda, no hay ley que lo condene, no hay ley que lo lleve al infierno. Por eso la Biblia dice en Romanos 8 de que ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que ¿qué? Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que viven conforme al Espíritu van a tener este fruto. Y este fruto no es para condenación, porque no hay ley que pueda condenar estos frutos, porque es el fruto del Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dice de que ame a Dios sobre todas las cosas y ame a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene este fruto en su vida va a hacer esas cosas no por obligación, sino por naturaleza, porque ese es el fruto del Espíritu. Vas a cumplir la ley en Cristo. Entonces, ¿qué dice en el versículo 24? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Los que son de Él, los que pertenecen a Él, los que viven según el Espíritu, han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu no peca. ¿Qué dice? Si la simiente de Dios permanece en ti, no peca. Si tú estás caminando conforme al Espíritu, tus deseos no van a ser pecar, van a ser los deseos del Espíritu. Cuando pecamos es cuando nos descuidamos de andar en el Espíritu y estamos andando en nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué dice? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nosotros hoy en día tenemos vida, si se nos dio vida, la Biblia habla en Efesios 2 de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Entonces dice que si vivimos por el Espíritu, si hoy en día tenemos vida por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es para que nosotros
nos enredemos otra vez en aquellas cosas que nos destruyeron. No es para que nosotros volvamos atrás y edifiquemos lo que ya nosotros derrumbamos, no, sino que ya por medio del Espíritu tenemos vida. Entonces andemos también por el Espíritu, buscando ¿qué? Buscando la santidad, buscando la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta para nuestra vida. Dice Jesús que sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos son vida para nosotros, sus mandamientos nos causan a nosotros gozo. Entonces vamos a seguir hablando sobre este tema en otra ocasión, pero cuando vivimos conforme al Espíritu de Dios, no vamos a pecar. Ahora, cuando nosotros nos descuidamos y andamos en nuestra naturaleza pecaminosa, cedemos al pecado. Debemos someternos a lo que dice la palabra, debemos creer en la palabra. De la única forma en la que vamos a experimentar esa vida es si tenemos fe en lo que está escrito. Mientras nosotros no creamos que es posible, entonces no vamos a ver esa manifestación en nuestras vidas, porque nuestra mente humana dice, oh no, pero ¿quién entonces va a ser salvo? Eso está difícil. Jesús dice, tranquilo, porque lo que es imposible para el hombre se hace posible a través de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, en el nombre de Jesús.